El papel de la autoconsciencia en la transformación personal. Deben ser pocas las personas que no hayan pensado que ellas han llegado a ser lo que son gracias a la evolución. Otra cosa es que se hayan parado a pensar seria y profundamente sobre ello. Pero los que no han hecho nada de esto es porque han profundizado poco en la conciencia sobre ellos mismos, lo que también es parte de la evolución de la humanidad. Podríamos decir que hay tres clases de evolución: la de la forma material, la de la vida que la habita y la de la conciencia como resultado de ambas. La vida no la ha creado el hombre. La vida habite en la forma donde habite, es divina y está evolucionando a través de la forma, de los cuerpos materiales, lo que nos lleva a admitir, al menos yo como ocultista así lo veo, que nuestra vida es la más evolucionada del planeta Tierra, desde el punto de vista de utilización de una forma o cuerpo físico, con la particularidad de que antes de utilizar una forma como la nuestra, ha utilizado infinidad de otras formas inferiores. Lo que es nuestra vida, que actualmente es lo que consideramos el alma. Por tanto, es evidente que la evolución misma hará que llegue el día en que no necesitemos renacer en ninguna forma física y solo necesitemos la vida y la conciencia para continuar el desarrollo previsto. Eso será cuando ya estemos caminos de la transformación, la identificación total o la conversión hacia nuestro único y verdadero espíritu. En segundo término está la forma, la cual evoluciona gracias a la vida que la anima, lo que significa que esa materia se va haciendo más sensible a las vibraciones y queda lista para ser habitada por otra vida superior. Eso es lo que está ocurriendo con los diferentes reinos también. Como la materia es en su origen energía, porque en realidad los átomos se descomponen y sabemos que son subpartículas de energía también, pues tiene otro sendero evolutivo. Estamos hablando de la materia, dependiendo de cómo sea utilizada, claro. Sin querer profundizar mucho en la cosmogénesis del ocultismo, solo diré que la materia también tiene su origen divino y que por lo tanto no solo sirve de vehículo material para la vida, pues todo lo que procede de un creador divino tiene que ser divino cuando vuelva a él. Así es que cada uno de nosotros elevamos la vibración de nuestros cuerpos para que puedan ser habitados por otras vidas, y cada uno de nosotros colabora con la evolución de las formas físicas de acuerdo al trabajo que hacemos con la materia y con las transformaciones que tiene como resultado de nuestro trabajo. Como he dicho, la evolución de la conciencia es fruto de la vida que habita en la forma, es decir, la vida que anima el reino mineral habitará formas cuya conciencia será similar al vegetal, para luego habitar formas de igual o similar conciencia al animal, hasta que algún día adquieran la conciencia propia y por medio de la mente se reconozcan a sí mismas esas vidas como un yo individual, que es el caso nuestro. El ser humano ha pasado por esas fases y se reconoció a sí mismo cuando hace unos millones de años adquirió el germen de la mente y comenzó a moverse por instinto y luego por medio de la razón, según se hacía consciente de lo que existía, de lo existente fuera de él. Pero claro, esto significa que antes de hacernos conscientes del mundo externo, lo éramos de lo interno, y que según hemos ido adquiriendo la conciencia del mundo externo, hemos ido perdiendo la conciencia interna que nos impedía conocer
el mundo externo en el que hoy vivimos. Así es que hoy vivimos conscientemente en este mundo gracias a que obtuvimos la mente y a que hemos ido despertando de lo interno a lo externo, como lo hace un recién nacido con el paso de los meses y de los años. Sin embargo, nos hemos apegado tanto a la forma y al mundo físico que estamos dormidos desde el punto de vista de la consciencia, o sea, hemos perdido la conciencia interna respecto a lo que éramos antes. Y lo que es peor, la mayoría de nosotros se ha quedado también dormido en este mundo porque pone su conciencia solo en lo físico. Es decir, casi nada en sí mismo como yo, como en la parte interna. Y se ha vuelto más bien pues como una especie de autómata que responde y actúa casi inconscientemente como un ser en sí mismo que es. Nosotros estamos en una fase de la evolución en la que debemos actuar, pensar y sentir con la conciencia del ser. Y mientras no lo hagamos, nos estaremos, por decirlo así, durmiendo respecto al siguiente paso evolutivo, que es obtener la superconsciencia o conciencia de sí mismo, como almas, la identificación con el yo superior, con el ego. Por otro lado, también he de dejar claro que una vez que comenzamos a utilizar la forma humana como vehículo de renacimiento, también comenzamos a desarrollar otros cuerpos, como por ejemplo el emocional o de deseo, que también se llama, y una mente. De esos vehículos es de lo que actualmente nos servimos para seguir evolucionando hacia el espíritu. Ahora nos servimos de ellos porque somos conscientes de ellos y porque se han ido desarrollando como se desarrollaron los sentidos del cuerpo físico a lo largo de millones de años. Digo que somos conscientes de ellos en el sentido de que sabemos que existen, porque tenemos emociones y porque pensamos. No estoy diciendo que tengamos la consciencia en el mundo de deseos ni en el mundo del pensamiento. Todavía no hemos alcanzado ese nivel. Pero como de lo que se trata es de que evolucionemos como conciencia, aunque sea gracias a esos cuerpos, significa que no deberíamos centrar nuestra vida y conciencia en lo material de la forma que lo hacemos y que, por el contrario, deberíamos utilizar el discernimiento para hacernos conscientes de nosotros mismos como ser, sea una forma de interiorizarse, y así dejar de actuar como, pues como he dicho antes, como una especie de autómatas de acuerdo a lo aprendido hasta ahora y lo experimentado en el pasado. Esto no significa que no debamos responder o que debamos olvidar lo aprendido y experimentado, sino que debemos responder y actuar como si todo eso fuera algo ajeno a nosotros. Es algo de lo que nos debemos servir, que debemos experimentar, pero no somos nosotros. De lo que nos podemos servir para acelerar el proceso que nos unirá con nuestro verdadero yo. Eso es todo lo que nos rodea, pero ahí está el error en que nos identificamos con todos ellos. Exteriorizamos nuestra conciencia y no la interiorizamos para el observarnos, para ver qué ocurre con esos cuerpos que tenemos, qué hacen, de qué nos sirven, si nos aprovechamos de ellos o lo contrario. Así, no es lo mismo pensar que somos el cuerpo físico que pensar que el cuerpo físico es un vehículo que utilizamos para nuestro propio desarrollo y que, por lo tanto, lo debemos cuidar. Ni tampoco es lo mismo hacer las cosas como habitual e inconscientemente las hacemos que hacerlas siendo conscientes de lo que estamos haciendo porque somos conscientes de nosotros mismos. La evolución trae consigo progreso y desarrollo personal e individual,
pero generalmente nosotros no intentamos evolucionar consciente ni voluntariamente, sino que nos dejamos llevar por la marea de la vida, las circunstancias, sin hacer casi ningún esfuerzo o sacrificio por superarnos moral, mental ni espiritualmente. Nos dominan los problemas, las preocupaciones, los miedos, las obsesiones, y nos centramos ahí. La conciencia la ponemos ahí y nos ponemos a dar vueltas y nos dominan y nos obsesionan y no nos ponemos en el aspecto interno. Diría que ni siquiera nos paramos a pensar de qué manera o por qué nos vienen las cosas y cómo afrontamos las circunstancias. Simplemente actuamos por instinto, como hábito o de forma automática, pero pensando pocas veces en que debemos trabajar o esforzarnos por superarnos con la intención de encontrar a nuestro verdadero ser. Las formas y oportunidades para superarnos a nosotros mismos, aun involuntariamente, son muchas, desde las religiones hasta la cultura, pasando por agrupaciones, ONGs, altruistas, para los necesitados, o incluso por aquellas personas que se cruzan en nuestro destino para que les ayudemos. De una forma u otra, podemos trabajar nuestro carácter y nuestro espíritu. Digo que son medios que se cruzan en nuestro destino y que nos pueden servir para desarrollar la autoconsciencia si nosotros nos interiorizamos. Yo he tenido en mi vida personas que se han cruzado temporalmente en mi destino, personas que necesitaban ayuda, y he tenido dos opciones, como tenemos todos, cuando tenemos que elegir sí o no, o hacer el bien o hacer el mal, etc. Esas personas necesitaban mucha ayuda, alguien que les ayudara a determinadas cosas que ellos no podían hacer, y entonces yo tuve en la elección decir, paso totalmente de ello, que sería como decir, voy a poner mi conciencia en el mundo físico, en el mundo de lo material, de los placeres, voy a seguir haciendo mis hobbies y mis cosas de donde me entretengo y tal, o tenía la otra opción de interiorizarme, poner la conciencia en su sitio, en el ser interno, y buscar de qué manera podía ayudar a esas personas. Elegí esa manera de decir sí, te voy a ayudar, te voy a echar una mano en todas estas cosas que necesitas, y eso, el poner esa conciencia ahí, pues cada vez que iba a ayudarles, la conciencia era al fin y al cabo pues una especie de guía, ¿no?, para decirme cómo podía hacer yo el bien a esas personas. Bueno, pero también todos sabemos que hay algo en forma de conciencia, la conciencia misma, nuestro ego, nuestro yo superior, que nos impulsa a ser mejores personas y a enseñarnos que es mejor tener ideales elevados que no apegarnos a las cosas terrenales poco productivas. Esto nos lleva a afirmar que si queremos superarnos de la manera que he dicho, deberíamos comenzar por observar la manera en que funcionan los dos cuerpos mencionados, es decir, el cuerpo emocional y la mente. Cuando nos autoobservamos de una forma voluntaria, nos damos cuenta de que, primero, nos pasamos gran parte del día hablando sin pensar seriamente lo que decimos. Segundo, nuestro cuerpo de deseos responde con emociones o sentimientos negativos y perjudiciales que no intentamos neutralizar. Tercero, nuestra mente parece la loca de la casa, que se fija más en lo negativo de las personas y de las circunstancias antes que dedicarse a razonar. Y cuarto, por nuestra inconsciencia, nuestra voluntad colabora con todo eso sin que nosotros
la intentemos cambiar para que nuestro trabajo personal y nuestro progreso sean más efectivos. Estos son 4 aspectos de inconsciencia, cosas que comúnmente hacemos todos los días y que casi ni nos damos cuenta, y eso es lo que, así entre comillas, podríamos decir estamos dormidos cuando hacemos estas cosas, en vez de estar pendientes de nosotros mismos, con esa conciencia despierta, con ese sentimiento de decir estoy identificándome constantemente como un yo, observador de todo lo que me rodea, de todas las circunstancias y observador de cómo respondo, de cómo piensa mi mente, de qué sentimientos emito. Lo importante es la utilización de la conciencia, ¿dónde la tenemos? Si en lo externo o lo interno. Si analizamos todo esto, resulta que más de una persona dirá que ¿por qué no puede hacer, pensar y hablar lo que le dé la gana? O bien que ¿por qué tiene que evitar ese comportamiento, aún inmoral e incorrecto, si a ella no le apetece esforzarse por cambiar su carácter ni por actuar de otra forma ante las circunstancias? Bueno, eso sería como decir, mira, yo prefiero seguir dormido, como tú dices, pero soy feliz, entreteniéndome en mis momentos de ocio, pues haciendo estas cosas, bueno, que apenas sirven para nada, para mi espíritu, ni tengo placer de hacer nada bueno, pero me entretengo y soy feliz en esta vida de placeres, de ocios para el cuerpo, etcétera. Mientras que de lo que se trata es de despertar, de salir de ahí. Y es aquí donde, si la propia evolución tuviera voz, diría, hasta ahora has estado dormido, has sido inconsciente de que hay un sendero de aceleración que te puede llevar a dar el siguiente paso en sentido intelectual y espiritual. A partir de hacerte consciente de ti mismo como individualidad separada de tus cuerpos, podrás encontrarte a ti mismo y cambiar tu carácter y tu destino. Alguien puede preguntarse, ¿es que no soy yo mismo actuando como actúo en mi vida cotidiana? En cierto modo, sí, claro. Cuando algo no nos sale bien, nos enfadamos, nos desesperamos o tenemos ideas y emociones que nos pueden llevar a actuar física e impulsivamente. Eso podríamos decir que somos nosotros mismos, pero en realidad no. ¿Es ese el ideal que tenemos sobre nosotros mismos? ¿Ser así? Enfadándonos, creándonos problemas, no vivir felizmente porque nos dominan las preocupaciones, sufrir porque no podemos consolidar los deseos que queremos satisfacer. Si hemos practicado la meditación o hemos buscado momentos de paz, nos habremos dado cuenta de que intuitivamente buscamos algo superior, todo el mundo. Aunque la mente esté tan ocupada en lo material y en los placeres que parece que esa persona no tiene que ver nada con lo espiritual, en algún momento su consciencia le invita a buscar algo superior. Todos tenemos esa necesidad, de algo que nos libere de las ataduras emocionales y de los deseos que tanto nos perjudican o que tanto daño hacen a los demás muchas veces. A todos nos ocurre que cuando estamos dominados por una emoción, actuamos casi de forma instintiva o automática o impulsivamente incluso. Y que después nos arrepentimos muchas veces también. ¿Podríamos llamar a ese hecho inconsciencia, dormido o hipnotizado? Tal y como yo quiero explicarlo en esta conferencia, en esta grabación, sí, a eso es a lo que me refiero. A la cantidad de cosas mal hechas que hacemos y que luego, cuando en momentos de meditación
o en momentos de razonamiento, de discernimiento, nos damos cuenta del error y nos arrepentimos de ello. Otras veces nos ocurre algo que nos hace pensar y pensar negativamente sobre alguien hasta el punto de que nuestro cuerpo de deseos manifieste deseos de actuar incluso contra él. Y otras damos tantas vueltas a los hechos en la cabeza que nos llevan a actuar o a sentir como en otro momento no lo haríamos. Hay veces que tenemos un problema con alguien y nos ponemos a dar vueltas a la cabeza ese hecho, cómo ha ocurrido, qué ha pasado, y nos metemos tanto en ese papel imaginario de remover lo que ha ocurrido, que nos vemos en esa misma escena, pero incluso actuando mal contra la persona, actuando de otra manera. Sea lo que sea, o llamémosle como queramos llamarle, dormido, hipnotizado, como queramos, demuestra que a ese tipo de persona no es nuestro ideal. Es raro que una persona diga, mi ideal ser estar enfadado con todo el mundo, mi ideal es no vivir tranquilo porque me gusta estar siempre preocupado y obsesionado con los problemas. Ese no es el verdadero ser. Lo que significa que nuestros cuerpos emocional, físico y mental trabajan para otro, o que están en un mundo ajeno al del ideal que como verdadero yo sentimos la necesidad de alcanzar. O sea que nuestro cuerpo emocional y nuestra mente es como si trabajaran para ese otro yo que está encantado de sufrir, de preocuparse, de obsesionarse, de buscarse complicaciones. Y el verdadero yo, la conciencia verdadera, que suele estar dormida, pues está ahí arrinconada. Peor es aún para las personas que están dominadas por la ira, la pasión, el egoísmo y otros aspectos personales que no le dejan ver que están hipnotizados o dormidos respecto a lo que verdaderamente deberían ser y manifestar. Claro que si además somos de los que justificamos nuestro comportamiento diciendo que es normal que actuemos así, eso significa que aún nos queda mucho más sendero por recorrer para tener una pequeña idea de lo que es el verdadero yo. Es muy posible que las personas que meditan, las dedicadas a los trabajos espirituales y los ocultistas verdaderos o aspirantes a espirituales verdaderos, entre otros, sean más sensibles a las vibraciones espirituales del yo superior. Y si ponen buena voluntad con tal de autoobservarse y de progresar, no cabe duda de que lo conseguirán progresivamente. Pero los que se dejan dominar por las emociones y los deseos y se dejan obsesionar por la mente incontrolada, les costará mucho salir de ese estado de ánimo. Estos últimos suelen decir, yo no estoy dormido ni nada parecido porque yo sé lo que hago. Cierto, eres consciente de lo que haces porque tus sentidos te lo comunican, porque lo estás viendo, porque lo estás oyendo, porque estás pegándote con alguien y estás viendo que tu cuerpo está peleando, etc. Pero lo que haces está inducido por tu carácter, ese carácter lleno de aspectos contrarios al verdadero ser, ese aspecto contrario a lo que sería el verdadero ideal de tu ego, de tu verdadero yo. Está inducido por tu carácter y por tus hábitos, por tus respuestas automáticas basadas en tus experiencias buenas y malas, y por lo que te han enseñado también, bueno, malo o equivocado. Pero estás inducido por todo eso. Y cuando estás inducido hacia algo malo o a cometer un error y estás tan dormido que no permites que la conciencia te hable o tú no utilizas la mente para discernir antes y por lo tanto también estás dormido, pues estás actuando como un ser que es contrario al verdadero ser, a los ideales que representan el verdadero yo. En realidad no somos libres como podríamos ser
si consideramos a esos aspectos dominantes mencionados como yoes que se interponen entre el yo superior y la personalidad, que tan contenta se encuentra en su estado de ánimo. A ver, nosotros como personalidad somos lo que estamos siendo momento a momento. Una persona que piensa, que tiene sentimientos, deseos, etc. Pero también tenemos una voluntad y un libre albedrío. Esa es la personalidad. Tenemos el yo superior, que tal y como estamos hablando también se representa como la verdadera conciencia, la conciencia interna o la conciencia que nos habla. Pues entre la personalidad y ese yo superior hay una serie de yos o defectos que nos dominan. Hay una falta de discernimiento que nos domina y nos lleva a cometer errores, nos lleva a dormirnos, a ser inconscientes. Hay una serie de emociones, miedos u obsesiones que nos dominan y nos impulsan a actuar erróneamente, y eso nos duerme y nos lleva a actuar en contra de la verdadera conciencia, del verdadero ser. ¿No es suficientemente creíble? ¿Qué es lo que lleva a robar, a asesinar, a mentir, a odiar, etcétera, etcétera, etcétera? Pues todas esas cosas personales. Mente incontrolada, mente que no ha sido disciplinada, emociones sin control, falta de discernimiento y vida terrenal y dedicada a los placeres y a dormir en lo que es aquí la tierra. En vez de ser el yo, en vez de estar en el sí mismo, o sea, con la conciencia despierta en cada momento, en cada hora. Y cuando estamos bajo el dominio de esos aspectos emocionales, no estamos dormidos o hipnotizados respecto a la idea que tenemos de, bueno, quien la tenga, de lo que debe ser el verdadero yo. Creemos que el poder y las posesiones son imprescindibles y no nos damos cuenta de que son totalmente contrarios a lo que debemos desarrollar y alcanzar. Las posesiones y el poder no es imprescindible, están para el uso de la personalidad, para nuestro uso. Pero una cosa es usar una cosa con responsabilidad y con sentido del deber, y otra cosa es utilizarla para el mal, para el egoísmo, satisfacer nuestro egoísmo y para obtener placeres, etc. Creemos que todo aquello que tanto satisface a nuestros deseos y pasiones es lo que nos trae la felicidad, y no nos damos cuenta de que nos adormece más y creemos que somos únicos o que estamos muy por encima de otros, y no vemos que eso es lo que más nos aleja de nuestra meta, de el que debería ser el ideal más elevado, que es la espiritualización. El despertar, el acercamiento al ser, no es un camino fácil, porque lleva consigo sufrimiento y sacrificio. Por tanto, actúe con la conciencia de sí mismo, o sea autoconsciente de todo en todo momento, observe sus emociones, sus respuestas, sus palabras, sus actitudes y cómo piensa su mente, y entonces verá cuán dormido está y cuán lejos de la verdadera vida del ser se encuentra. El hombre se sumergió en esta forma materialista de vivir por necesidad de aprender de las experiencias, pero ya es el momento de que muchos comiencen o comencemos a despertar a esa nueva vida que trae la verdadera felicidad. Ya es el momento para muchos de que comprendan que el universo, la Tierra y sus propios cuerpos son manifestaciones temporales necesarias para evolucionar. Incluso esta especie de sueño del que hablamos tiene su sentido de existencia, como lo tienen los juegos y los juguetes para los niños. Pero todos, tarde o temprano,
debemos tomar conciencia de esa nueva forma de vida que nos aparte de la esclavitud de la personalidad. La vida en sí misma es un misterio, pero cuando alguien comprende lo que aquí digo y sabe diferenciar el bien del mal que en sí mismo lleva y practica, cuando eso ocurre ya está comenzando a descubrir parte de ese misterio de la vida o de la evolución misma. Cuando una persona permanece toda la vida dormida o hipnotizada, como estamos hablando, por su personalidad, por esos pequeños yoes, sufre tras la muerte, porque después de la muerte del cuerpo físico debemos volver al espíritu. Y el espíritu hace que nos deshagamos de todo lo que no le pertenece y que no es suyo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que si no hemos progresado hacia él, hacia el verdadero ser, renaceremos casi en el mismo estado de sueño y seguiremos dominados por las mismas cosas o por otras más. Es imprescindible que comprendamos que la personalidad no somos nosotros. La personalidad está compuesta de muchos yoes que nos hacen inconscientes del ser y de la verdad. Por ejemplo, la envidia, los celos, los ánimos de venganza, el rencor, la lujuria y un sinfín de yoes, de defectos más. Es esa personalidad la que nos hace sufrir y nos ata. Por consiguiente, es necesario que quien comience a despertar, o sea, quien comprende perfectamente estos conocimientos, comience a analizarla desde la posición autoconsciente de sí mismo. Lo mismo que el niño es inocente y las experiencias y las enseñanzas de los padres, bueno, según en cada caso, le pueden hacer orgulloso, odioso o cretino, hasta que a una gran mayoría de edad se da cuenta de que es un error y que no le han traído nada más que problemas y enfrentamientos con los demás. Asimismo, el ser humano se durmió o se hizo inconsciente de la realidad, es decir, se creó esta personalidad que le ha llevado al apego, al sufrimiento y a la falta de libertad. He de decir que todos estamos en ese camino, pero también hay que decir que ha habido algunos que no han pasado apenas por esta situación que estamos llamando ahora dormido. Cada vez que nos autoobservamos y analizamos, es como si quitáramos una capa de la personalidad, un defecto. El hecho de observarnos ya es dar un paso, o sea, de observar un defecto, por ejemplo, es dar un paso. Quitar esa capa para así dar un paso hacia una nueva visión y comprensión que nos hará un poco más diferentes en nuestras actitudes y expresiones. Se dice que quien se apega a la vida y al materialismo puede alcanzar cierto éxito personal, pero no se acercará nada al ser. No es fácil si se vuelca totalmente a eso. Y por tanto, algunos puede que se pregunten, ¿y de qué me sirve si después de muerto no me es útil? Muchos se pasan toda la vida intentando enriquecerse y disfrutar, dar satisfacción al cuerpo físico. Y después, ¿qué se llevan? Si queremos trabajar de manera efectiva para identificarnos con el verdadero yo, debemos dejar de identificarnos incluso con los problemas. Es decir, debemos analizarlos y razonarlos desde fuera de ellos, con la mejor voluntad y desde la mejor posición que podamos del ser. Veamos un ejemplo. Cuando un amigo nos cuenta sus problemas y sus sufrimientos, lo vemos desde una perspectiva muy diferente y más razonada que cuando nuestros problemas nos asedian y nos preocupan. Cuando es el caso de otra persona que nos lo cuenta, hacemos algo así como de observadores.
cuando nos ocurre a nosotros nos implicamos de tal manera que muchas veces nos dominan y actuamos incorrectamente. En nuestro caso nos convertimos en el problema y sufrimos y nos molestamos y maldecimos y actuamos precipitadamente, muchas veces sin razonar. Esa actitud que yo llamo dormida no es la del yo superior. El yo superior, entre otras muchas cosas, entiende que eso es un karma del pasado, una deuda que hay que afrontar o superar en esta vida, o que es el resultado de un error de la personalidad y toma la decisión razonada de dejarlo pasar desde la observación, no implicándose en ello. Esa sería la perspectiva desde el yo superior, desde el ego. Hay casos en que ese yo superior nos habla muy claramente, sobre todo si hacemos algo contrario a las leyes naturales o las leyes divinas. Los ocultistas sabemos que el uso, y más aún el abuso, de la energía sexual debe ir en determinada línea de acción y no en la manera en que generalmente lo hacemos. Por tanto, el obseso del sexo, sobre todo si tuviera estos conocimientos ocultistas, escucharía una y mil veces en su cabeza que lo que está haciendo no está nada bien y que debe rectificar. Y eso mismo ocurre respecto al que estafa, al que engaña, al que roba, etc. Siempre que no estén tan dormidos, o sea, tan dominados por esa personalidad y por su forma de vivir, que no sean capaces ni siquiera de escuchar la voz de su alma. Entonces están así de dormidos. Si estuvieran pendientes de sí mismo, o sea, con la conciencia despierta en sí mismo, desde como si estuviéramos en un mirador por encima de la cabeza, mirando cómo surgen nuestros sentimientos, cómo piensa nuestra mente, cómo actuamos, qué impulsos tenemos, cómo nos descontrolamos. Si no hacemos todo eso estaremos más o menos dormidos, como digo, pero si nos ponemos en esa situación, en esa posición, entonces comenzaremos a despertar y a ver la realidad de cuál es nuestro comportamiento aquí. Y viendo la realidad de cuál es nuestro comportamiento, podremos sacar la conclusión de si estamos avanzando o no. Es evidente que, como seres evolucionantes que somos, las experiencias son nuestras grandes maestras, pues gracias a ellas desarrollamos nuestros vehículos, principalmente el cuerpo de deseos y la mente. Y también progresamos en el sendero de perfección. Cualquier ocultista sabe que la ley de consecuencia nos trae los efectos de nuestras causas de pensamientos, palabras y obras del pasado, lo que significa que casi toda nuestra vida estamos reaccionando a esos efectos como respuesta, que nos vienen para que aprendamos y para comprobar hasta qué punto hemos cambiado lo suficiente como para crear causas nuevas y superiores en el sentido moral, intelectual y espiritual. Y es esa gran variedad de posibles respuestas las que nos pueden hacer que sigamos en el mismo estado de conciencia que la mayoría de las personas, o que lo hagamos consciente y voluntariamente pensando en que sus efectos nos elevarán hacia nuestra propia alma. Los efectos de nuestra vida cotidiana, que llamamos rutinarias, y que son los que nos mantienen en ese estado de conciencia alejado del ser y de la verdad, son precisamente los que hay que trabajar para que nuestras causas estén basadas en ideales más elevados. No es lo mismo levantarse y ducharse estando la mente pensando en hechos que muchas veces ni somos conscientes de ellos, que ser conscientes de lo que estamos haciendo y pensar internamente que estamos duchando el cuerpo que utilizamos y que llamamos físico. Ni es lo mismo fumar, como hace mucha gente, ya incluso inconscientemente y como hábito,
que hacernos conscientes de lo perjudicial que es y trabajar con la voluntad y la razón para evitarlo, porque en este caso recibiríamos la ayuda indirecta de nuestro yo superior. Cuando tenemos intención de cambiar, siempre se recibe una ayuda del yo superior. Y cuanto más se hace eso, más se fortalece la voluntad, que es representativa del yo superior. Ni tampoco es lo mismo estar pendientes y expectantes de lo que pensamos, sentimos y decimos que no hacerlo, porque precisamente el trabajo de esa autoobservación es lo que nos despierta de ese estado cotidiano de conciencia que llamamos dormido. Si de verdad queremos trabajar sobre nosotros mismos para despertar a ese nuevo estado de conciencia superior, debemos comenzar por cambiar nuestras actitudes y expresiones por medio de ser conscientes de todo ello en cada instante. La ley de consecuencia nos puede traer una pérdida económica por medio de un robo, por ejemplo, de nuestro coche. Generalmente somos dominados e hipnotizados por ese hecho y nos alteramos y desequilibramos, lo que significa que ese hecho, efecto de algo mal hecho en el pasado, no nos ha ayudado a despertar nada, porque hemos respondido igual que siempre y como lo hace cualquier persona. Y si seguimos haciendo eso hasta el momento de la muerte, pues en ese sentido no hemos avanzado nada. Esto es, por poner un ejemplo, cualquier persona entiende que la muerte es un momento muy triste, doloroso, lloran, dicen a Dios que por qué ha ocurrido eso. Sin embargo, cuando uno conoce la filosofía oculta, con el paso de los años, lo tiene tan asimilado que cuando llega un momento de la muerte de una persona que conocemos, un buen amigo, un buen vecino, pues no nos ocurre nada de eso. Es cierto que llegar hasta el control de no verse dominado por una emoción o no soltar una lágrima cuando es una persona de nuestra propia familia, como son los padres o un hermano, es muy difícil. Hay que estar muy por encima de lo normal ya. Pero quiero decir que la filosofía oculta cambia a la persona en ese sentido, un simple conocimiento. Pues eso es lo que ocurre con todo lo demás. Cuando nos ocurre una desgracia, normalmente, como digo, nos alteramos, nos desequilibramos y somos capaces de hacer muchas cosas que no deberíamos. Pero cuando uno es consciente de la ley del karma, de la ley de consecuencia, de que en esta vida nos podemos encontrar o nos encontramos con una infinidad de hechos y circunstancias que son efecto de causas que cometimos en otras vidas, entonces la manera de hacer frente a esos hechos o a esas circunstancias es muy diferente a la mayoría de las personas. La forma de responder con un trabajo superior para acercarnos al ser sería poner la otra mejilla, es decir, autocontrol ante la noticia, autoobservación de nosotros mismos y autoconsciencia para reaccionar y actuar correcta y razonadamente para que nuestras causas no nos traigan efectos negativos en el futuro. Cuando ante los acontecimientos cotidianos nos dejamos dominar por el mal humor y otros aspectos del carácter, como normalmente hacemos, ese mismo estado de conciencia de dormidos o inconscientes del ser y de la verdad nos puede hacer pensar que la vida solo es amargura y sufrimiento, no dejándonos ver que cada hecho y cada circunstancia es una prueba, un efecto y una oportunidad de progreso. Ese es el cambio, comprender esto. Y así se va cambiando el estado de conciencia también. Nuestra vida, monótona o no, fastidiosa y sacrificada o llena de hechos fuera de lo común, es la vida que nos corresponde,
Es la vida que hemos creado en el pasado con nuestra conciencia de estado de ánimo inconsciente. Y por eso no debemos repudiarlo, sino estar atentos a lo que acontece para reaccionar despiertos o despertando hacia nuestro yo superior. Un hecho fortuito, vamos a decirlo así, nos afecta y nos entristece. Nos vela la autoconciencia. ¿Por qué? Pues porque no hemos aprendido a verlo como algo ajeno, o sea, sin identificarnos con ello, y porque reaccionamos contra ello sin darnos cuenta de que ese yo, por ejemplo, de la tristeza, nos está cegando la conciencia superior que nos permite ver las cosas como en realidad son. Y lo peor es que no nos damos cuenta porque esa reacción constante la hacemos tan inconscientemente y tan automáticamente que creemos ser todo lo que nos afecta. Nos convertimos en eso que nos afecta. ¿Por qué algunos reaccionan de diferente manera ante unos mismos hechos? Porque su estado de conciencia es superior gracias a que han trabajado de forma atenta y despierta durante una o varias vidas. Nosotros no podemos cambiar la vida y los acontecimientos que la forman, pero sí podemos cambiar nuestro estado de conciencia para hacer las cosas de forma más pasiva, en sentido de no identificarnos con los aspectos y hechos que forman nuestro carácter. Fin de la primera parte.